Difícil. Bueno, cada vez que yo hablo la boca la pongo difícil, ¿verdad? Dificultoso para algunas personas. Pero me gustaría, le pediría encarecidamente que con un corazón noble y humilde reciba la palabra, amados. Que no permita que la incomodidad, el enojo, la frustración cierre su corazón, porque el tema de hoy es: no endurezcáis vuestros corazones. Cuando hablamos de corazón endurecido, casi siempre pensamos en el inconverso, aquellas personas que les hemos hablado del amor del Señor, les hemos compartido las buenas noticias del Evangelio, les hemos compartido el amor de Cristo Jesús y lo han rechazado. Sin embargo, amados, estudiando yo la palabra, yo encuentro que no solamente hay corazones endurecidos en la gente inconversa allá afuera, pero hay corazones endurecidos dentro del pueblo creyente, dentro de los cristianos, dentro, hermanos, de aquellos que se autodenominan hijos de Dios, dentro de aquellos que creen que están sirviendo al Señor. Ahí encontramos muchas personas con corazones muy endurecidos. A la hora de analizar estas formas de ver un corazón endurecido, pido a Dios que usted no vaya a caber o a quedar dentro de este grupo. Y si en algún momento su corazón ha comenzado a endurecerse, yo le pido que con ese amor que Dios ha puesto en su corazón, reflexione y corrija su vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amados. Vaya conmigo, por favor, Hebreos 3:7. La palabra de Dios dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, qué linda palabra, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, otra vez, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Déjeme, me detengo aquí para darle contexto. La referencia de esta escritura, amados, es a cuando el pueblo estaba en el desierto, en la transición de la esclavitud a la libertad de la tierra prometida. Algo que tomaría unas cuantas semanas. Sin embargo, tomó 40 años, hermanos, por una simple y sencilla razón: porque endurecieron su corazón. Amados de Dios, cuidado cuando el corazón se endurece. Y estamos hablando de un pueblo, amados, que habían visto la mano y la gloria de Dios. No sé por qué se les olvidó el glorioso poder de Dios manifestado en Egipto cuando llegaron las plagas. Luego, hermanos, vieron, hermano, el mar abrirse y caminaron por en medio de dos paredes de agua. Milagros extraordinarios, sobresalientes, jamás vistos y que jamás se van a volver a ver. Tremendo milagro. Luego, hermanos, en el desierto miraron salir agua de la roca. Luego, pan del cielo que los alimentó. Luego, hermanos, que sus vestiduras no se gastaban. Dios estaba con ellos. Vieron fuego del cielo. Vieron, hermanos, la nube que les acompañaba. Vieron tantas cosas milagrosas y sin embargo, aún así dudaban de Dios. Si nosotros hubiésemos experimentado ese calibre, esos milagros tan grandes, amados, si aún sin experimentar y sin ver todas aquellas cosas, le creemos a Dios, hermanos, es tremendo y es terrible cuando el pueblo de Dios oscurece, cuando el pueblo de Dios endurece su corazón.
Y ahí está la referencia. La palabra de Dios dice: no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Versículo 11, amados: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Versículo 12: mirad, hermanos, consejo para nosotros aquí, amados, pongámosle atención a la palabra. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Versículo 14, por favor. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Entre tanto que se dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. El pueblo endureció su corazón, y cuando el corazón se endurece, el pueblo provoca, tienta y prueba a Dios, amados. Y la palabra de Dios dice: no tentarás al Señor tu Dios. Palabra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el pueblo, hermanos, se endureció en su corazón, vagaron, fueron indecisos. Esta palabra vagaron quiere decir que eran personas inconstantes. No sabían si seguir en obediencia a Moisés en el camino del proceso a la tierra prometida, porque en tiempo sus pensamientos los llevaban al Egipto, a volver otra vez de donde habían sido sacados, amados. Terrible cuando divagas en el corazón. El hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. El corazón endurecido te hace, hermano, divagar en tu mente y en tu corazón. Y también, hermanos, dice la palabra que fueron incrédulos y se apartaron de Dios. Y esto lo usa como ejemplo la palabra de Dios para enseñarnos el día de hoy que no podemos permitir que nuestro corazón se endurezca. Cuando hablamos de corazón, estamos hablando del centro de las intenciones del ser humano. Recuerde, hermanos, la puerta principal para la presencia de Dios, para el Espíritu Santo, no es la mente, no es el cerebro, no es, hermano, la cabeza, es el corazón. Y no precisamente ese órgano que palpita la sangre, sino se refiere al corazón del alma, el centro emocional, el centro de las voluntades, el centro de los principios, de los pensamientos internos, hermanos, de los sentimientos, de todo tu interés y todo lo que eres, la esencia misma de lo que es en tu personalidad. Ese es el corazón. Por eso es que Dios no pide la mente. La mente busca la lógica. Dios pide el corazón. Si creyeres con tu corazón, si confesares con tu boca, serás salvo, dice la palabra del Señor. Hay mucha gente convencida aquí en su mente, pero no está convertida, porque el corazón sigue endurecido. Ahora, ahí es donde vamos a hacer el análisis de que nosotros no vayamos a caer en ese grupo, hermanos, donde tentamos a Dios, provocamos a Dios, hermanos, lo probamos porque andamos vagando y somos indecisos, somos incrédulos y continuamente nos apartamos del Dios vivo. Escuche esto, le voy a dar rápidamente 5 descripciones de un corazón endurecido, y a ver si en esta meditación de la palabra no encontramos que ya se le endureció el corazón o que usted es una persona de corazón duro. Escuche lo que le voy a decir. Muchos de nosotros en nuestra infancia venimos de situaciones muy difíciles, algunos de extrema pobreza, otros de mucha escasez, otros, hermanos, de violencia, otros de abandono. De alguna o de otra manera, muchos sufrimientos, hermanos, experimentamos en nuestra vida, en nuestra infancia, en nuestra juventud.
Y eso nos hizo muy fuertes, muy firmes, muy duros. Pero ¿sabe qué nos hizo también? Insensibles. Y hay gente, hermanos, que creció, hermano, con esa dureza, con esa firmeza, que está bien porque te hace fuerte ante la vida, ante las circunstancias adversas. Te hace, hermanos, una persona inconmovible, pero al mismo tiempo, hermanos, te vuelve tan insensible que a veces te vuelves áspero aún con aquellas personas que te aman, aquellos hermanos que están en tu entorno, aquellos hermanos que han estado contigo, junto a ti, aquellos hermanos que te han servido, aquellos que te han hecho compañía en esta jornada de la vida. Tenga cuidado, hay mucha gente con corazón endurecido y sobre todo con corazón endurecido hacia Dios, porque precisamente porque tuvieron malas experiencias se endurecieron tanto que ya no tienen sensibilidad espiritual y ya no oyen a Dios, ni sienten a Dios, ni quieren saber nada de Dios. Y tal vez en algún momento aprendieron en su lógica y en su mente a ser practicantes religiosos, pero su corazón está lejos. Eso fue lo que Cristo señaló a los religiosos de su tiempo: sepulcros blanqueados, porque con su boca me confiesan, pero con su corazón se alejan y están lejos de mí. Están endurecidos. ¿Siguen aquí? Ya se oye como, ¿verdad? Como que ya estamos incomodando aquí todo esto. Son muchas las descripciones, pero oiga esto. Vamos a tomar 5 descripciones de un corazón endurecido. A ver si no resbaló usted ya dentro de ese grupo. El primero, son aquellos que resisten y son obstinados. No hay mayor pecado que la obstinación. Hermano, los que le resisten a Dios. Ahora, ¿qué significa resistir a Dios? Resistir a Dios es ponerse en contra de Dios. No solamente conocer a Dios, saber de Dios, pero ir en contra de su voluntad y de sus propósitos. Es enfrentarse y oponerse, es estorbar. Y es más, no solamente se estorban a sí mismos, pero estorban a todos los que están alrededor suyo. Porque si yo no entro, nadie debe de entrar. Si a mí no me gusta, nadie le debe de gustar. Si yo no me lo como, nadie se lo debe de comer. Aleluya. Cualquier parecido solamente es circunstancial. Amén. Santo Dios. Los que le resisten a Dios, esos son de corazón duro. Pero aquí ninguno le resiste a Dios. Son plenamente obedientes y sumisos. Santo Dios. Número 2, incrédulos. Ahora, cuando hablamos de incrédulos, ¿en qué pensamos? Obviamente en el inconverso. Pero permítame decirle que en el contexto que estamos hablando, incrédulos se refiere a los de poca fe. Escuche esto: el Señor Jesús en varias ocasiones reprendió a sus propios discípulos y les dijo: hombres de poca fe. Ahora, aquí viene. Estamos hablando de creyentes, pero creyentes infieles. Porque ya tienen el conocimiento de Dios, porque ya le creen a Dios, pero no quieren obedecer a su palabra. Son creyentes infieles. Ah, caray. Otra vez, cualquier parecido es solo circunstancial. Amén. Ah, vaya pues. Es que se están poniendo muy serios. Entonces, un corazón endurecido es el que resiste, pero es el que le cree a Dios parcialmente, solo lo que le conviene. Porque cuando Dios llega a confrontación, arrepentimiento, a cambio, cuando Dios llega a responsabilidad de nuestra parte, decidimos no creerle. Somos selectivos en versículos bíblicos y en mandamientos que nos son favorables, pero no los que nos son responsabilidad. Ya menos. Ahora sí ya no vuelvo. Incredulidad, porque crees una parte pero no crees lo otro. Eres un creyente, pero eres un creyente infiel. ¿Aló? A ver, levanten la mano todos los infieles. Ven, no hay ninguno, gracias a Dios.
Número 3, el que tiene corazón endurecido es desobediente en su propia naturaleza. Es desobediente. Si hay algo que Dios pide y Dios dice en su palabra de una manera muy pero muy recalcada, es que Dios ama más la obediencia que el sacrificio. La obediencia honra a Dios. El sacrificio no es otra cosa no más que esconder nuestra rebeldía delante de Él, hermano, disfrazándola de un servicio a Dios. Siguen aquí. Por eso es que Cristo es el sumo sacrificio por todos nosotros. Y la palabra de Dios nos enseña que por gracia somos salvos, amados. Y que bajo la gracia nos convertimos en personas obedientes y sumisas al Dios que nos llamó. Siguen aquí todavía. Entonces la desobediencia no es otra cosa no más que rebeldía. Rebelarse en contra de lo que Dios te ha dicho que se tiene que hacer. Y comenzamos a actuar, a decidir, a tomar, hermanos, algunas cosas, algunas decisiones en la vida que no son agradables a los ojos de Dios. Rebeldía. ¿Y sabe qué es la rebeldía? El rechazo a la voluntad de Dios. Otra vez, ¿habrá algún desobediente aquí? Ninguno. Todos son bien obedientes. Amados del Señor, les dije esto. Reciba la palabra que confronta su alma y su corazón con humildad y sencillez. No, mire, una de las reacciones naturales del ser humano es que cuando nos somos confrontados y somos puestos en una posición en donde se nos obliga a doblegarnos, y más doblegar el orgullo, doblegar la voluntad, y no deseamos, no queremos, no aceptamos, ¿sabe qué? Nos enojamos, nos molestamos, nos irritamos y comenzamos a rechazar. En ese rechazo está la dureza del corazón. Cuando seas confrontado con Dios, no te enojes. Sé obediente, mijo, que es por tu bien. ¿Aló? Mira, te va a ir bien si eres obediente. La obediencia honra a Dios. ¿Por qué la Biblia dice que los hijos deben de obedecer a sus padres? Porque eso es honrarlos. Y si los honras, dice la palabra que serás de larga vida. Y cuando dice larga vida, quiere decir que te va a ir bien. ¿Sabe a quién le va mal? A los desobedientes. Y Dios es un Padre celestial, Abba Padre, que nos ama, que nos corrige, que nos suena. ¿Verdad que sí? Entonces honra a ese Padre celestial con obediencia, porque la desobediencia es rebeldía y es rechazo a su voluntad. Número 4 ¿sabe qué es, hermanos? Corazón endurecido, la pecaminosidad. Deje explico esto con mucho cuidado, con guantes de cera. Hay un pecado que no es intencional, es reactivo. Eres de carácter explosivo. Es que, no, por favor, ya lo he corregido otra vez, se lo vuelvo a decir. No me venga con que es que yo me enojo mucho porque soy de carácter fuerte. No, te enojas porque eres de carácter débil. No tienes control. Pero bueno, ya te creó Dios así, ¿aló? Todo defectuoso. Pero bueno, ya estás aquí. Ya te tienen que aguantar. Santo Dios. Ahora bien, llega el momento en que hay una provocación, un tropiezo del enemigo, una situación áspera, adversa con algún familiar o la esposa, el esposo, los hijos, algo, y reaccionaste. Fue reactivo. No tuviste un momento para meditar, para analizar, para preparar tus palabras y soltaste algo que ofendió. Es un pecado reactivo. Dios perdona nuestros pecados y nuestras faltas porque sabe que somos imperfectos. Pero una cosa es reaccionar a una situación y otra cosa es premeditarla. Y hay de aquel que premedita su pecado. La violencia, la venganza, las cosas
que no son agradables a los ojos de Dios, que poco a poco lo vas premeditando, lo vas armando, lo vas trabajando en tu corazón para luego ejecutarlo. Pecaminosidad es, hermano, cuando hay un pecado intencional. Ahora, el pecado intencional te lleva a otro punto aquí muy interesante: a la acumulación de pecado no confesado. Porque te acostumbras, te habitúas a vivir de una manera pecaminosa y pierdes sensibilidad espiritual. Entonces, aunque el Espíritu Santo te hable, ya no oyes. Por eso dice la palabra: si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón. Pero como estás enojado, frustrado, como ya estás habituado a las actividades que no son correctas ni buenas ante los ojos de Dios, entonces has comenzado a vivir una vida que ha rechazado literalmente los propósitos y la voluntad de Dios para tu vida, y comienzas a vivir con pecados no confesados. Empezaste con un pecado intencional y terminaste viviendo en una pecaminosidad que no es agradable a los ojos de Dios. Ahora, ¿por qué sucede esto? Por corazones endurecidos. Ah, caray. Se siente un poquito más tenso. Quinto, le dije que eran 5 las expresiones: resistencia, incredulidad, desobediencia, pecaminosidad. Pero este está soberbio, que es precisamente la soberbia. Dice la palabra que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Todas estas actividades y estas formas y estilos de vida con corazones endurecidos es porque se llevan a la soberbia. La soberbia y el orgullo es como el mal aliento: no sabe que lo tiene. Ahí le va. A ver cómo le va con eso que le voy a decir. Usted no sabe que es soberbio ni orgulloso. No hay estado más hermoso que el matrimonio. No fue un error de Dios. No es institucional, no es cultural, no es cívico, no es civil. Es un estado que viene del cielo. Lo primero que dijo Dios: dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola. Génesis. Cuando Cristo se le confrontó sobre el divorcio, él dijo: en el principio no fue así. Y los llevó al principio, al Génesis. ¿Estamos? Ahora bien, ¿le has preguntado a tu esposa o a tu esposo: ¿soy orgulloso? Y te va a decir: no, que va. Porque la soberbia y el orgullo son tan sutiles en nuestra forma, estilo de vida, en nuestros caracteres y en nuestras expresiones, que a veces no los podemos discernir. ¿Quién discierne nuestros errores sino la persona que vive con nosotros? Explico. Aquí en la iglesia todos se miran bien lindos y todos sonríen y todos saludan y todos son muy buena gente y muy buenas personas, pero había que preguntarle al que vive con usted. Y ya saben cómo es el pastor, que siempre que veo al matrimonio me le acerco a la damita ahí delante de su esposo y le digo: hermana, ¿cómo está el varón? Y siempre me responden: bien. Pero en la respuesta de bien rolan los ojos. Cuando rolan los ojos, aleluya, ya se reveló todo. Y la tortilla se cocina de las dos partes, amados. Porque entonces se le pregunta a la damita y hace exactamente lo mismo, diciendo: la rola pero 2 veces. Porque dice: así como soy es porque también el de allá para acá. Ahora, tenemos muchos solteros aquí, digan amén. Que felizmente solteros y solteras, ¿verdad? Habría que preguntarle a papá. Habría que preguntarle a los hijos.
Habría que preguntarle a las personas que conviven contigo, porque son los mejores espejos de nuestra vida, porque son el reflejo de nuestros estilos de vida, porque las relaciones, cuando se vuelven dificultosas, ásperas, no son más que el resultado de expresiones, de caracteres, de palabras, de actitudes. Ah, caray. No, ahora sí ya no. Y eso tiene que ver mucho con la soberbia y el orgullo. Arrogantes y vanagloriosos, prepotentes. No se les puede corregir, no se les puede decir nada porque se enojan, se molestan, se irritan, no aceptan. A ver, orgulloso, levanta la mano. No te creas. Cada vez se está poniendo más serio esto. Corazones endurecidos, amados. Corazones endurecidos, pero no sabes que se te endureció el corazón. Ya no oyes a Dios. No tienes sensibilidad ante la necesidad de tu prójimo, comenzando con los de la casa. Ahora sí me cortó en pedazos. Ahora, vámonos más profundo aquí. Porque estudiando yo para el tema, encontré estos versículos que me volaron la cabeza, amados. El pensamiento, no lo había visto de esa manera. El Señor Jesús les hace una pregunta a sus discípulos. ¿Se les endureció el corazón? Ahora, ¿en qué contexto se los dice? Y vamos a aprender algo tremendo hoy, amados. Marcos capítulo 8, versículo 14 al 21. Marcos capítulo 8, versículo 14 al 21. Ahora, aquí viene, ¿listos? Póngale atención al texto. No está hablando con impíos, no está hablando con inconversos, no está hablando con los políticos, ni la gente incrédula de su tiempo, mucho menos con los fariseos. Está hablando con sus discípulos. Y dice el versículo 14 que habían olvidado de traer pan. Se les olvidó el lonche. ¿No te ha pasado, varón, que sales apurado porque se te hizo tarde y te dejaron el lonche ahí arriba y ahí se quedó? Y cuando llegas en la tarde cansado y hambriento, como se lo despreciaste, dice, pues eso es lo que vas a comer ahorita. Eso no pasa aquí, díganme. Porque pues ni lonche le echan. Ve, ya me estoy saliendo del tema por su culpa. Habían olvidado traer pan. Se les olvidó traer pan. Ahora, qué interesante el punto aquí, ¿eh? Y no tenían sino un pan consigo en la barca. A lo mejor era el que se había quedado de ayer, ya estaba duro. El punto es que sí había un pan, pero se les había olvidado traer para todos. Ahora bien, el Señor Jesús, recuerde que su tiempo es limitado. Él ya sabía que tenía que ir a la cruz. Él sabía que tenía que morir. Él sabía que tenía que resucitar y ascender a los cielos. Él les había advertido que su tiempo ya era muy pronto, que su cumplimiento estaba ya encima y tenía que aprovechar al máximo el tiempo con ellos. Estaba preparando a 12 hombres, hermanos, para la gran obra de establecer su reino aquí en la tierra. Era importantísimo lo que él decía, lo que él hablaba. Era importantísimo ponerle atención, oír su voz. Entonces, el Señor Jesús les va a dar una enseñanza estando en la barca. Y les dice, mirad. Y él les mandó diciendo, mirad, guardados de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ahora, en cuanto dijo levadura, ¿en qué pensaron estos? En el pan. Pero Dios no está hablando de pan en ese momento.
Levadura era la influencia que hace que se esponje, que se hace que se aumente. Entonces dice, cuídense de la levadura primeramente de los fariseos, o sea, del movimiento religioso. Dios no te llamó a religión, ni a estar peleando religión, ni creencia, ni a andar, hermano, discutiendo, ni argumentando sobre términos bíblicos o no bíblicos, o si que creen, que no creen. Dios te llamó a predicar a Cristo y a este crucificado, amado. La otra, cuídense de la levadura de Herodes. No te metas en la política, porque te vas a manchar. Digan amén todos los. No, mejor no digo nada porque aleluya. No eres del burro, tampoco del elefante. Eres del cordero. Eres del cordero, amado. Amén. Yo sé que estamos muy elefantados, pero amados del Señor. Porque vamos a salir mal, hermano, en serio. Cuando vas a la reunión familiar, ¿qué es lo primero que te dicen? Aquí no se habla de política o religión, porque siempre salen peleados. Entonces, no hable de política, no hable de religión, hábleles de Cristo, eso sí, aleluya. Entonces, en ese contexto está hablando. Pero ¿qué pensaron los discípulos? Se nos olvidó el lonche, el pan. Y luego dice, versículo 16, y discutían entre sí, porque cuando algo sale mal, alguien tiene la culpa. Orgullos, arrogancias, prepotencias comenzaron a surgir, como siempre. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús les dijo, ya me voy, prepárense, ya mi tiempo está casi cumplido? Y comenzaron a discutir entre ellos, y ahora que se vaya, ¿quién se va a quedar con el changarro? ¿Se recuerdan? Y que el Señor los tuvo que reprender y decirles y ponerles un niño, y les dijo, el que no sea como un niño. Y les dijo también, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Si quieres ser grande, tienes que ser pequeño. Si quieres ser servido, aprende a servir. El Dios de los cielos se llenó de humildad, se vistió de humanidad, amados del Señor. Y tú te sientes la mamá de los pollitos ya. ¿Aló? Arrogante este. Se está poniendo bueno. Me tiene paciencia. Y si no me toma, se los voy a decir. Así que. Y discutían entre sí porque se comenzaron a culpar entre ellos. Es porque no trajimos pan. Y perdieron la enseñanza principal. Oye, escucha, pon atención. Cuando Dios te habla, ubícate, entiende lo que Dios te está hablando, lo que te está diciendo. No interpretes a tus propios pensamientos, objetivos, necesidades. ¿Aló? Úfale. Entendiendo Jesús, les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? Aún tenéis endurecido vuestro. ¿Ve? Teniendo ojos, no veis. Teniendo oídos, no oís. Y no recordáis. ¿Qué le pasó al pueblo endurecido en el desierto? Se le olvidó las maravillas de Dios, los milagros de Dios. ¿Por qué se endurece tu corazón? Porque se te olvidó lo que Dios hizo por ti. En tus comienzos eras sencillo, humilde, sumiso, dispuesto. Hoy ya no necesitas ni de Dios ni de nadie. Te las arreglas solo. Digan amén. Ah, no diga, qué bueno que lo después. Entonces dice, ¿no recordáis cuando partí los 5 panes entre 5,000? ¿Cuántas cestas llenaste de los pedazos que recogiste? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenaste de los pedazos que recogiste? Y ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Escuche, ahí le va, porque esto sí, aquí viene la sonada. Si cree que todo esto ha sido sonada, espérese a esto, porque esta le va a doler más todavía. ¿Ok? Si había herida, ahora hay sal sobre la herida.
Cristo enseñó la incapacidad de un corazón endurecido en este texto. Otra vez, la incapacidad de un corazón endurecido fue lo que Cristo enseñó. Les dice, no entienden, no comprenden. Ahora, en el español, los lingüistas dicen que entender y comprender sí son sinónimos, pero hay una diferencia entre entender y comprender. En el texto que leíamos, Cristo dijo, no entienden, no comprenden. Porque entender es adquirir el conocimiento de lo que Dios quiere, lo que Dios desea, lo que Dios ha anticipado y preparado para nosotros. Comprenderlo, hermano, es llevarlo al corazón, analizarlo, digerirlo, rumiarlo y luego ponerlo por práctica. Somos oidores de la palabra, pero no hacedores de ella. Ah, caray. No hubiera llegado hoy, ¿verdad? Santo Dios, ayúdame, Señor. Siento mucha tensión de allá para acá. Entonces, hay gente que entiende el principio de la fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra, pero en la práctica tienes que haberla comprendido. Entender y comprender. Y esa fue la reacción de Cristo Jesús y las palabras que salieron de su boca hacia los discípulos cuando ellos descuidaron la enseñanza principal por el error que se había cometido. No entienden y no comprenden. Cuando no entiendes y no comprenden por tu corazón endurecido, entonces ya no ves. Ciego que guía a otros ciegos. Entonces no solamente dejas de ver, pero dice, ya no ven, pero tampoco oyen. Amén. Digan amén los sordos. Betos, tal sordo porque no es. No se crea. Estoy tratando de sobrellevar esto porque yo sé que está un poco áspero, pero es muy necesario que lo entendamos. No permitamos que el corazón se endurezca, amados. Hermanos, tenemos que mantener nuestros oídos atentos a la voz de Dios. Dios habla al corazón. Su Espíritu Santo nos susurra. Su Espíritu Santo nos toca, amados. Y a veces somos insensibles, sordos y ciegos. Y le pasó a los discípulos, amados, y descuidaron lo principal, amados, por un problema, por una diferencia, por una discusión. Y perdieron una oportunidad de aprendizaje, de crecimiento, de entendimiento. No permitas que esto suceda en tu vida. Por eso Cristo les preguntó, ¿acaso ya se les endureció el corazón? Y tristemente no solamente hay gente inconversa con corazón endurecido, pero hemos llegado al punto donde la iglesia está llena de corazones endurecidos. Y ahí vienen los tropiezos, los fracasos, las diferencias, las separaciones, las asperezas, las insensibilidades, los pleitos familiares, los distanciamientos, el enojo, la frustración, la ira. Ya me voy. Entonces, amados, no ven, no oyen, pero tampoco recuerdan. Tenemos una memoria borrada. Se nos olvidó cuán grande es nuestro Dios. Nos acostumbramos tanto a la pecaminosidad, nos acostumbramos tanto a las actividades, a lo material, al secularismo. Nos metemos tanto en nuestras propias ideas y pensamientos que se nos olvidó que nuestra vida depende de Dios, que Dios está en medio del asunto, que Dios nos ama, que Dios nos habla con su palabra, que Dios nos corrige, nos instruye, que Él nos lleva por senda de justicia, por amor de su nombre, que Dios guarda a los suyos, que Dios te va a prosperar, que Dios te va a cuidar, pero necesitas ser audible a la voz de Dios. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas el corazón, no lo endurezcas. Bien dijo el profeta
Quitaré el corazón de piedra y los pondré en un corazón de carne. Porque si hay algo que Dios quiere es que sientas. Las experiencias malas de tu vida hicieron ponerte alrededor de tu corazón una coraza de tortuga, hermano. No sientes nada. Atropellas a los que amas y no sientes nada. Grosero. Ahora sí lo estoy regañando. Sí me aman todavía. No sé si después de esta vez voy a pedir que pongan mi carro ahí enfrente para salir con él. Me van a apedrear ahora sí. No endurezcas el corazón. Creemos que el corazón es para los de afuera. No, la iglesia ha endurecido su corazón, amados. Ya no hay generosidad, ya no hay sensibilidad. Solo hay una visión propia, egoísta, legalista, implementada por mis deseos y no por amor ni a Dios ni a las personas. No, ya los voy a soltar porque ya, bueno, ya les di la exhortación. Ya sabe que detrás de todo esto siempre hay una solución. Y las soluciones son muy vastas en la Biblia. Pero como no tengo el tiempo, nomás le voy a dar dos, en dos escrituras. Ahí le va. La primera está en el Salmo 139, versículo 23 al 24. ¿Y qué tiene que ver? Con hacer a un lado el orgullo, la arrogancia, la prepotencia. Con abandonar un poco mi propio ego, mi propio yo. Con rendirme mi corazón al Señor. Con permitir que mi oído escuche su voz. Con tomar mi corazón, quitar la coraza para que se vuelva sensible. Salmo 139, 23. Examíname, oh Dios. Así dice la Biblia. Examíname. Examíname, veme. Eso es venir delante de su presencia y permitir que Dios entre y que su luz ilumine hasta el rincón más oscuro, el closet más oscuro de mi corazón, donde se esconden los chamucos. Aleluya. No es cierto, ya Dios lo liberó. Pero sí los sentimientos, las amarguras, las raíces de amargura. Examíname, oh Dios, y conoce ¿qué? Mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Obsérvame, examíname. Lo que fuere malo en mí, quítalo, Señor. Dios sabe, hermano, que fallamos. Dios sabe que aún hay pensamientos de iniquidad. Dios sabe que a veces nuestro corazón se comienza a agrietar y endurecer. Pero Dios sabe también que somos sus hijos y que Él nos ama y Él nos quiere corregir. Vuelve a la presencia de Dios, a sentir su gloria, a oír su voz, a sentir su sanidad, la frescura del agua de vida que brota y salpica para vida eterna. Fue lo que David describía en el Salmo. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Porque su pecado lo llevó a la arrogancia, a la prepotencia, al asesinato, a la mentira. Ese fue David. Hasta que al fin entendió, cuando el Espíritu Santo, y en la oración del Salmo 51 David decía: no quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu. Ve en mí si hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Las oraciones que cambian, las oraciones que sensibilizan, las oraciones de arrepentimiento, las oraciones que te hacen volver a Dios. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas el corazón. Llévate eso. El último, la del estribo, y ya nos vamos ahora sí, porque vamos a ir a comer pasta. ¿Con qué? Con pollo, ¿verdad? Eso, aleluya, nos está esperando el talento. Salmo 119, 10. Ahora, el Salmo 119, en el versículo 9, ¿usted se acuerda que dice: ¿con qué limpiará el joven su camino?
con guardar su palabra. Pero mire lo que dice el 10. Con todo mi corazón te he. Búscale con todo tu corazón, no con tu mente, no con tu intelecto, no con tu lógica, no con tus necesidades, no con tu propósito. Búscale de todo corazón, porque el que temprano le busca, temprano le halla, mi amado. Busca a Dios y Él te va a escuchar. Él va a inclinar su oído a tus oraciones y a tus clamores. Abre tu corazón, ábrelo. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Y la parte final aquí: en mi corazón he guardado tus dichos. Otras versiones dicen: en mi corazón he guardado tu palabra, para no pecar contra ti, Señor. Para no pecar contra ti, porque al último al que tienes que agradar es al Dios que está en los cielos, que Él es el que te da la vida, Él es el que te bendice, Él es el que cuida tus pasos, Él cuida de tus hijos, tu familia, tu economía y todo lo que eres. Agrada a Dios. ¿Y cuál es la puerta entre tú y Dios? Tu corazón. No es tu lógica, es tu corazón. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón como lo hicieron vuestros padres en el día de la provocación en el desierto. Y 40 años, y dice la Biblia, y me enojé con ellos y los hice morir. No pierdas la visitación de Dios. No pierdas la bendición de Dios por un corazón endurecido. Aprende a sensibilizarte y a entender los propósitos de Dios para tu vida. Amén, amados. Pónganse de pie porque ya me hicieron enojar.